Hola, ¿qué tal? Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola, Benji, gusto. Buena tarde. Buena tarde. El gusto es nuestro. Qué bueno que podemos tener este espacio, coincidir y platicar un poquito de lo que tú estás haciendo. Para las personas que no tienen el gusto de conocerte, ¿quién es Susana Valdés y qué es lo que has hecho al día de hoy y encabezas proyectos y empresas de una manera muy importante? Bueno, les comparto. Vengo de una historia corporativa, pero por cuestiones personales me independizo en el año 2003. Es cuando se crea Celeritas como una empresa de consultoría al comercio exterior, que tiempo después ve la posibilidad de convertirse en una comercializadora. Esta comercializadora representa a marcas extranjeras aquí en México. Inicia con una marca sueca de nombre Dignicap. Es un equipo que consiste en enfriamiento capilar para que los pacientes que cursan quimioterapia no pierdan su cabello durante dicho tratamiento. Años después, con el trabajo realizado con Dignicap, nos dan la oportunidad de traer BrainCool, que también es esencia basada en la hipotermia para los pacientes que están en terapia intensiva por derrame cerebral o ataque al corazón. Y en complemento traemos tintes que no tienen amoníaco, que no tienen parabenos, que sirven para complementar el tratamiento de los pacientes que están cursando quimioterapia. Es para que cubran esas canas porque están en tiempo de encanecimiento durante el tratamiento de quimioterapia. Y también sistemas de envasamiento de residuos tóxicos, que también son de origen sueco. Esas son las marcas que representamos aquí en México, 4 de origen sueco y una de origen italiano, que es Sanotin. Qué interesante e importante poder dedicar tu vida y empresa a algo que pareciera que no es tan relevante o que no todo el mundo atiende, pero que hay un público y personas detrás para los cuales lo que tú haces es relevante. Sí, realmente fue mera coincidencia, casualidad o cuestiones del destino que yo, viniendo de la parte corporativa, me invitan a un evento de inventos suecos, y ahí es donde yo veo este equipo que es para los pacientitos que están en quimioterapia. Yo veía una gorra ahí con una manguera y nada más vi ahí de gorra de enfriamiento para evitar la caída de cabello por quimioterapia. Tomo el dato, me pongo en contacto y todavía me toca conocer a la enfermera que tiene la idea de desarrollar esta historia con el Dignicap. Esto fue en 2007. Entonces, yo no sabía nada de quimioterapia, yo no sabía lo que iba a pasar un paciente con este tratamiento, pero sí sabía que un paciente que estaba en tratamiento de quimioterapia pierden el pelo, porque los vemos sin pelo. Entonces yo dije, si no lo pierden, pues va a ser importante. Entonces fue cuando me pongo en contacto en el 2007 con esta enfermera. Guardo todavía yo en una máquina que todavía conservo dentro de nuestros utensilios, ¿no?, históricos. Ahí conservo ese email en donde yo le escribo y le digo que de México estamos interesados en traer ese equipo a México. Y ella simplemente me dice, pues ponte en contacto con el director. En aquel entonces, yo creo que llevan como 6 directores, CEOs de esa compañía. Y me dice, ponte en contacto. Y ahí es cuando empezamos con todo este proceso, ¿no?, para ver la posibilidad de traer esa marca a México. Comentarles que cuando nosotros llegamos a México, pues sí fue muy difícil. Nadie creía en nosotros. Nos decían los médicos, eso no sirve, esa técnica la utilizamos en el MD Anderson, esas bandas frías no sirven. Yo les decía, pero es que ya no es eso, ya es un
una temperatura regulada, ya es un sistema como tal. Bueno, fue enfrentarnos a esos nos en donde pues no creían, pero nos pusieron en protocolo, estuvimos año y medio y ahí es cuando se empezaron a ver los primeros resultados con estos pacientes y ellos fueron los que hicieron la gran diferencia de decir, claro que es importante, claro que hace la diferencia en nuestro tratamiento, porque nos hace vivir el tratamiento en privado, sin exponernos, sin tener que dar explicaciones de que estamos cursando quimioterapia. Entonces, eso es lo que a nosotros nos animó a continuar a pesar de esas respuestas, ¿no?, de desaliento que teníamos nosotros en un inicio de parte del sector médico, pero los pacientes que sufrían, ¿no?, de este efecto secundario de perder el cabello y la familia que sufría al verlos que perdían el cabello y que hacía gran cambio porque pues pierden su imagen, ¿no? Es lo que nos hizo seguir adelante y aquí estamos a 12 años siguiendo, ¿verdad? Con esta marca, ya hay una tercera generación y pues seguimos en la promoción de esta tecnología para la calidad de vida del paciente. Pienso en muchas características de valor que ustedes implementaron para poder sortear todos estos nos. ¿Cuál dirías que es ese distintivo de carácter personal tuyo que fue importante, relevante para mantenerte con esta firmeza al día de hoy, que te ayuda a superar todos los retos? Yo siempre he creído en mi intuición. No. Siempre he tenido una fuerza interior que me dice, aunque te digan que no, tú sigue. Y tú sigue confiando en lo que te mueve. Y sí, es más, hasta mi propia familia me decía, es que a los pacientes lo que les interesa es sanarse. No les interesa perder el pelo. Y yo les decía, no, claro que les interesa. Y yo voy a seguir. Y pues seguí y a la fecha yo valoro muchísimo los comentarios de los familiares y de los pacientes cuando al terminar su tratamiento nos dicen, porque nuestro equipo de trabajo también es muy valioso y cuando les dicen muchas gracias porque hicieron diferencia, hubiera sido otra cosa sin ustedes, y cuando nos agradecen por escrito en el mismo hospital el poderles haber dado esta alternativa, eso no tiene de veras nombre. Eso es lo que nos llena el corazón y la verdad no es ningún trabajo, lo hacemos de veras con el corazón y ellos lo sienten porque es un acompañamiento durante cada sesión. Cómo estás y cómo te sientes y te ves muy bien. Entonces ya ni siquiera dicen vengo a quimioterapia, dicen vengo a mi spa, vengo bien, o sea, ¿no? Entonces llegan guapos, guapas, ¿no? Y eso es lo que les da sobre todo a ellos la fortaleza para seguir usando su tratamiento, porque como decía Sócrates, decía, es que no hay mejor medicina que el ánimo, ¿no? Entonces, pues el ánimo es medicina y Dignicap esto es lo que hace, ¿no? Darles ánimo, darles esa esperanza de vida y de verse bien. Entonces se ven bien, se sienten bien y eso es lo que hacemos. Y por el mismo nombre hasta algo que los dignifica. Sí, así es, de ahí el nombre, Dignicap. Ajá. Qué importante, dentro de los retos que identificas, desde la población que no sabemos que esto existe, desde muchas personas que seguramente tienen familiares o personas que están cursando algo parecido a esto o que quisieran conocer más, ¿cuáles serían los retos que tú identificas para las personas que nos escuchan que en algún momento haga que lo que tú estás haciendo se difunda más o se utilice más? ¿Cómo podríamos sortear esto? Bueno, nosotros hacemos el esfuerzo a través de los medios digitales, pero algo muy importante es
que aquellos que ya han tenido ese contacto directo con Dignicap, que lo puedan transmitir a otras personas de los beneficios. Digo, también tengo que mencionar que hay quienes tienen mayores beneficios que otros porque cada organismo también reacciona diferente, hay diferentes tratamientos, entonces es una alternativa y yo creo que cuando hay una alternativa hay que utilizarla. Yo creo que en decir, pues no sé qué va a pasar, pero voy a hacer uso de ese recurso y ver que vas a tener a final de esta historia un buen resultado, dices, qué bueno que lo intenté, ¿no? Y aún si fue o si llegara a ser un resultado no tan favorable, queda una sensación en los pacientes de decir, es que hice todo y me siento satisfecho. Yo creo que eso es lo que puedo compartir porque así nos los han hecho saber muchos pacientes. Lo intenté, no sirvió, bueno, pero ahí estuvo la lucha, ¿no? Entonces, a través de los medios digitales hacemos nosotros nuestro esfuerzo. Los médicos son un elemento muy valioso. Ya son 12 años de experiencias que podemos compartir con ellos, de decirles, doctores, aquí sí, aquí más o menos, puede usted hacer ciertos cambios en la quimioterapia de esta forma, o sea, que haya esa apertura para que los tratamientos en combinación con el criterio del médico y con lo que nosotros tenemos ya de vivencia con Dignicap, le dé al paciente resultados más favorables. Qué importante seguir haciéndolo. Sí. El tiempo es corto, pero te agradecemos mucho el espacio, el que hoy estés diciéndonos esto. Yo creo que es importante que más personas sepan lo que se puede hacer y lo que ustedes están desarrollando en México. Como un último mensaje, para ir cerrando, si nos pudieras transmitir una idea principal, central, que quisieras que nos llevemos, ¿cuál sería esta? Saber que en el tiempo hay nuevas tecnologías y esas nuevas tecnologías están a disposición de los pacientes para darles un tratamiento más digno, que crean en esta tecnología que tiene atrás muchos estudios, mucho trabajo, mucho tiempo de expertos que confíen en ello. Y bueno, pues los médicos que nos den la oportunidad de poder atender a sus pacientes para que ellos tengan una mejor calidad de vida. Wow, que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Al contrario, un gusto. Un gusto. Gracias, buena tarde. Buena tarde. Gracias.